Hola a todos, bien, pues vamos a seguir con la parte 3, 2 si tenemos en cuenta que es la segunda parte de la recogida de notas de este libro, y 3 si tenemos en cuenta que hubo una precuela, digamos, de lo que es el libro, así que eso consta de 3 partes realmente al final. Pues nada, como les decía, vamos a seguir con la exposición de este libro. La había dejado por la página 231, que tenemos aquí una nota muy importante. Los que habéis seguido ya y los que venís de la primera parte, si no os aconsejo volver a la primera parte y escuchar el final de la primera parte o de la segunda parte, según cómo lo miremos. Veréis que hemos entrado de lleno en por qué, digamos, se teoriza con que la Iglesia, digamos, tiene buena parte de la culpa de la venida del mundo que vivimos hoy, al menos en Occidente, evidentemente, estamos hablando del mundo posmoderno y del mundo que estamos actualmente viviendo, ¿no? Aunque parezca contradictorio, la Iglesia va a ser la gran culpable de la modernidad y de que Occidente sea como es, ¿no? Un país poblado por bears, ¿no? La expresión acuñada por este libro. Bueno, por este libro no, divulgada por este libro, acuñada por otros, evidentemente, que es un poco pues gente rara, ¿no? Que somos gente muy rara en comparación con los demás miles de millones de personas que viven en el mundo, que normalmente, aparte de los occidentales, no piensan como nosotros, ¿no? Es decir, están formateados de otra manera. No quiere decir que sea mejor, ni muchísimo menos. Tampoco es que sea mejor la nuestra, ni mejor ni peor. No hacemos valoraciones sugestivas, sino que es un hecho, ¿no? Nosotros pensamos de una manera, los occidentales, y somos minoría en número en el mundo, y el resto del mundo piensa de otra manera distinta, o ve el mundo de una manera que es todavía, bajo nuestro punto de vista, bastante arcaica, y bajo nuestro punto de vista nosotros lo miramos desde un punto de vista más moderno, más abierto, ¿no? Página 231, como decía, hay una nota bastante buena, o la página toda entera es bastante buena, porque dice que realmente la Iglesia, al favorecer, digamos, el casarse, que luego fue evolucionando por amor, pero básicamente lo que favoreció la Iglesia al principio fue prohibir los matrimonios, digamos, entre que tuvieran algún tipo de parentesco entre ellos, que era una cosa muy común y sigue siendo una cosa bastante común en buena parte del mundo, aunque ya no tanto, evidentemente, ni muchísimo menos, porque era muy de clan, ¿no? Para seguir con el clan familiar, para seguir controlando unas tierras o para seguir controlando un oficio, ¿no? Era bastante común antes casarse entre primos, lejanos o no, para, digamos, que el clan familiar no se deshiciera y no hubiera injerencias de otras familias en los negocios de la propia familia, ¿no? De lo que sustentara la familia, sean esos ganaderos o lo que fuera. Y la Iglesia, al prohibir ese tipo de prácticas, pues en la práctica, digamos, al final lo que ha favorecido es el casamiento por amor, que es una cosa muy, muy, muy moderna, muy de hoy en día, que jamás se había hecho antes, porque antes uno se casaba por todo menos por amor, es decir, había razones económicas, razones familiares, razones de clan, razones de guerra, razones de cualquier razón que os podáis imaginar, menos por el amor. Es decir, era lo que menos se llevaba y lo que menos, digamos, ocurría, ¿no? Así que realmente ha sido una revolución y una cosa que al final ha salido por donde menos esperaban probablemente ellos, ¿no? Luego en la página 235 tenemos también que debido a todo esto, de una forma también inesperada, al final contribuyó al éxito, bueno, no tan inesperada porque un poco era lo querido, al éxito de la Iglesia en sus ganancias económicas, ¿no? Porque claro, toda esta reforma al final se hizo para justificar que los curas, digamos, pudieran delegar sus fortunas cuando morían, o delegar la poca fortuna o la mucha, dependiendo si habían ascendido en el escalafón eclesiástico, en vez de a sus familiares, que es como lo normal, digamos, hasta entonces, a la Iglesia. Y que incluso los familiares de este cura, y ya por extensión el pueblo llano, tuviera por costumbre, cuando no había un heredero demasiado claro o cuando había una pelea familiar, dejar la herencia a la Iglesia, cosa que sigue ocurriendo, pero en mucho menor medida hoy en día, pero antes de una práctica súper común, y la Iglesia se iba enriqueciendo poco a poco de propiedades y de riqueza material, incluso de dinero, gracias a todas estas, digamos, herencias, ¿no?
Y todo esto es debido a que, evidentemente, como la gente ya no se casaba entre familiares y no había patrimonios familiares que conservar, la gente ya, comunidad familiar suelta, era mucho más vulnerable, mucho más aislada y era una presa más fácil para la Iglesia, ¿no? Tanto es así que en el página 235 nos dice lo siguiente, ¿no? Al éxito de este modelo contribuyeron en buena medida las innovadoras normas de propiedad y herencia, con las cuales se consiguió concentrar cada vez más riqueza en manos de la Iglesia occidental. La fortuna individual siempre ha levantado sospechas morales en la ética cristiana. En el Nuevo Testamento se deja claro en repetidas ocasiones que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Para las personas acomodadas, tales normas fueron al principio una novedad desesperante, ya que asociaban la esperanza de gozar la felicidad terrenal con la perspectiva de la maldición eterna. De ahí que el código moral de la Iglesia fuera para ellas tan poco atractivo. La ingeniosa solución que pronto ofreció la Iglesia a ese problema consistió en prometer a los ricos la entrada en el paraíso, aunque conservaran y disfrutaran de su riqueza en esta vida, siempre y cuando, al morir, se le legaran a la Iglesia. Las estructuras de la propiedad de esta naturaleza cimentaron también el poder de la Iglesia en este mundo y al mismo tiempo contribuyeron a debilitar las estructuras familiares existentes al bloquear éticamente la transmisión intrafamiliar de los bienes. O sea, aquí explica lo que os he explicado de forma pormenorizada, ¿no? Y realmente es alucinante como un pequeño movimiento en las leyes, ¿no? Puede al final ocurrir un terremoto, ¿no? En la página 238 tenemos al protestantismo de Lutero y Cía y compañía, que realmente también, digamos, hace una pincelada interesante y incluye también a los protestantes, ¿vale? En la culminación de que la religión católica, en sus diferentes variantes, y el luteranismo no podía, digamos, ser menos, contribuyó también a modelar el occidente que conocemos, en el sentido de que puso esa especie de moralidad ética también y acabó de reliar del todo, éticamente hablando, de la Iglesia, digamos, católica original, y la acabó de modernizar de alguna forma con sus también leyes ya totalmente rotulistas, que encima hasta se podían casar los curas, etcétera, etcétera. Hizo toda una serie de reformas que también contribuyeron, sobre todo, en ese caso, a la Iglesia, digamos, del norte de Europa, a, digamos, hacerse todavía más individualista, a todavía, digamos, contribuir más. Dejaron de penalizar el éxito material, de hecho, individual, para, digamos, parar la corrupción que se estaba haciendo en la Iglesia. En principio, la intención era buena, por culpa de la ingente cantidad de dinero que recibían por pecados, por limpiar pecados, de herencias de ricos, digamos, con problemas morales o éticos, etc., etc., la Iglesia llegó a un momento que era una gran casa de casino, ¿no? Era un casino, era una especie de casa de juegos donde, digamos, había mucha corrupción moral, ética, de todo tipo, porque había muchísimo dinero, ¿no? Y un dinero que se ganaba fácil, ¿no? Así que Lutero vino un poco a reformar todo esto, pero al mismo tiempo, con su reforma, modernizó aún más, si cabe, la Iglesia y Occidente en general en ese aspecto, ¿no? De convertirse en lo que nos hemos convertido, ¿no? En unos cracks, digamos, en cuanto a sociedad abierta, comercialmente hablando, etcétera, sin reparos de comerciar lejos y con todo el mundo, ¿no? Entre otras cosas. Página 247 vemos también un pequeño subrayado. Sí, eso es muy, muy bueno, porque ahí hay una cosa que se acuñó también, que se ha acuñado mucho sobre todo en el norte de Europa, pero en el sur ha costado más, pero que realmente la pobreza no tiene causas, ¿vale? La riqueza sí. Y entonces es como muy, muy, muy importante tener esa frase en cuenta cuando empezamos a ver discursos a veces de tipo Podemos en España o lo que sea, que siempre criminalizan la riqueza como si tuvieran la culpa de que unos acumulen tanto dinero provoque la pobreza de otros, cuando no es así.
La pobreza estructural tiene unas causas que se pueden estudiar perfectamente y tienen muchas culpas, digamos, muchos culpables, y sin embargo la riqueza, digamos, mejor dicho, pero lo he dicho totalmente al revés. La pobreza no tiene causas, digamos, es lo normal, digamos, vivir de forma paupérrima o de forma, digamos, de subsistencia básica es lo que ha vivido siempre la humanidad, ¿vale? Es lo que la humanidad, si tú le dejas al ser humano a su libre albedrío, sin digamos, faro, sin donde agarrarse para poder progresar, lo normal es caer en una especie de desidia bueno, desidia no, es caer en la supervivencia, es lo normal, ¿vale? Y sin embargo, la riqueza sí que tiene causas bien estudiadas y bien estructuradas, y hay una manera de llegar a la riqueza que Occidente ha demostrado además cómo se hace, lo cual no quiere decir que sea la mejor manera, la única manera de vivir, etcétera, pero sí que es verdad que se ha demostrado que hay unas maneras de estructurar un país, una región, para hacerla próspera, y que todo eso requiere de una estructura, no es solo con el expolio ni nada, porque es que además está demostrado que el expolio al final es un cambio de mano de riqueza, pero que si tú luego no sabes gestionarlo correctamente, se te va, igual que ha entrado, se te va a ir. Además, si tú basas todo en el robo y el expolio, tarde o temprano vendrá alguien más fuerte que tú que te robará y te expoliará lo que tú también has robado y expoliado. O sea, es un cambio de mano todo el rato de la misma riqueza, pero no produce un crecimiento de riqueza el robo y el expolio. O sea, que está más que demostrado que no es porque unos tengan que otros no tienen, es simplemente porque el que tiene ha sabido gestionar y hacer crecer el dinero. Yo hablo del principio, ahora ya evidentemente que hay ricos que ya sin hacer nada y siendo unos perfectos inútiles siguen siendo ricos por herencia, por una serie de mecanismos de propiedades, etcétera, que hacen que el dinero se genere prácticamente solo, ¿no? Pero hubo un principio a toda esta riqueza, ¿no? Y hubo, en este caso de herencias, unos familiares de él que sí supieron establecerse en la riqueza y que sí supieron conservarla y sí supieron contribuir a una serie de mecanismos en su región, su país o su ciudad que hicieran que esa riqueza pudiera crecer, no solo para él, sino para todos los que había alrededor suyo, porque está clarísimo también que si creces solo tú y alrededor no, los de alrededor te acabarán comiendo también. O sea que es una cosa que es para estudiar a fondo. No quiero entrar en el debate de si entonces Milei tiene razón o no quiero entrar en ese debate porque ahí hay muchos más matices y muchas más historias. Y no es el tema del libro. 249, 250. Tenemos también aquí una combinación de Word, comercio justo entre partes y geografía. Se menciona Jared Diamond, que es una persona que yo creo que no he glosado en ningún libro suyo, pero sí que he leído muchos. En 1997 han hecho que sea esa sociedad y no otra la que triunfó. Vale, o sea, quiero decir, es un poco redondear en lo que os acabo de comentar, ¿no? O sea, es decir, que está claro que digamos en Occidente, gracias a nuestro comercio, pero justo entre las partes, pues hemos hecho que crezca la riqueza, lo que os decía. Luego, sí que es verdad que por ejemplo, hay unos países que triunfen más que otros. También tiene que ver la geografía. Jared Diamond lo dejó muy claro, ¿no? La geografía de Europa y la geografía de África, sobre todo la central, o la geografía de Sudamérica, ha contribuido mucho a que esos dos continentes estén bastante más parados que el continente Europa-Asia y que el continente América del Norte. Porque claro, evidentemente que si tienes recursos abundantes de agua, tierras fértiles, etcétera, siempre ayuda y contribuye a que las cosas, digamos, te vayan mejor. También justamente Europa, a tener limitaciones geográficas por su pequeñez y por la abundante gente de diversas etnias que vivieron en ella desde el principio, contribuye también, fíjate, cosas tan contradictorias como la guerra por los recursos, contribuye a que una economía también florezca y que la técnica sobre todo se acelere. África y Sudamérica, como han sido tan vastas y tan grandes, y los recursos para poblaciones pequeñas eran más que suficientes, pues evidentemente eso ha contribuido también a que la tecnología avanzara de forma más lenta porque no era necesario desarrollar una gran tecnología puesto que no había grandes guerras.
entre tribus. Había guerras, se guerreaba mucho, pero siempre a escalas muy pequeñas. Nunca había esos choques de ejércitos como en Europa desde hace miles de años, que tenemos choques de ejércitos gigantes entre nosotros, que eso nos ha hecho espabilar y agudizar el ingenio para poder desarrollar al principio objetos para matar más, pero claro, en paralelo de que desarrollas un objeto para matar más, al final le ves también usos, a lo mejor a este objeto en otra forma, pues para arar mejor el campo, etcétera, etcétera, ¿no? Invito a que leáis Jared Diamond, es muy interesante sus tesis. Luego, en página 251 nos lleva al supuesto saqueo occidental al resto del mundo, ya lo he comentado. 253 responde con brillantez que no es el crecimiento económico propio por una combinación exitosa de factores los que acrecentaron la diferencia entre continentes y países. La esclavitud y el pillaje existen desde siempre y nunca ha favorecido a nadie más que una pequeña élite cambiante según cambios de mano de riqueza. Lo que decimos, o sea, todas esas teorías que sostiene la izquierda, incluso hoy en día, que es sorprendente que las siguen sosteniendo, que es gracias a la esclavitud y todo esto y al expolio que Occidente se ha hecho grande, es mentira, porque la esclavitud y el expolio y todo esto ha existido siempre, si es lo normal. Entre propios africanos, ¿qué os pensáis? ¿Que había una paz ahí del buen salvaje y tal? No, no, o sea, vamos a olvidarnos de todo esto. Había guerras de pillaje, esclavismo entre propios gente negra en la África subsahariana, etcétera, existió siempre. Era, de hecho, de moneda común. Por eso Occidente lo tuvo tan fácil para esclavizar, de hecho. Porque ¿cómo podemos pensar que al final, en la época donde todo eso se desarrolló, éramos muy pocos occidentales, no éramos los millones y millones que somos ahora, ¿vale? ¿Cómo se puede pensar que un puñado de occidentales llegaban a África y podían esclavizar a su gusto? No, no, era porque los propios africanos ya tenían esa costumbre de autoesclavizarse entre ellos y entonces era muy fácil convencer a un jefe tribal que los esclavos que él tenía, que se los diera a cambio de, pues, de bienes, de trueques, que le diera pues 10 esclavos a cambio de, yo qué sé, pues una cosa occidental que les gustaba mucho, pólvora o sal o quién sabe qué, ¿no? Algo que les faltara a ellos. Y entonces fue bastante fácil comerciar, de hecho, con ellos, porque ya lo tenían impreso en el ADN, todo eso del pillaje, del esclavismo, etcétera, ¿no? Y lo siguen teniendo, de hecho, en muchos sitios de África, incluso África del Norte, es decir, incluso en Arabia Saudita, etcétera, todavía cuesta mucho convencer a los árabes de que no esclavicen, porque es que han funcionado así, ellos también, durante siglos y siglos y siglos, expoliando y esclavizando. Es la forma de funcionar, de hecho, árabe por excelencia. Entonces, claro, el convencerles o autoconvencerse ellos mismos que en realidad es mejor comerciar y tener relación de igual a igual para que todo prospere, les está costando mucho. Y de hecho, todavía hoy en día hay gente recalcitrante dentro de sus sociedades, aunque bueno, parece ser que por fin lo han entendido. Página 259, importante dilema. ¿Se extenderá la riqueza a todas partes, pudiéndose exportar la modernidad sin formar élites técnico-científicas propias? Ejemplo, Gaza o Arabia Saudita. Claro, el problema también que todo eso está generando y se está viendo, en Gaza es un sitio donde se puede ver claramente, y Arabia Saudita también, por otras medidas. Claro, Arabia Saudita, por ejemplo, ¿qué le pasa? Que tiene muchísimo petróleo y por lo tanto le entran muchísimas divisas por vender ese petróleo. ¿Y qué pasa? Que han visto o han detectado que era más fácil comprar un ingeniero alemán que te fabrica un puente e incluso traer con él trabajadores cualificados alemanes y prácticamente peones esclavos o semiesclavos de Bangladesh o de otros sitios, que formar gente de peón o gente de ingeniero árabe que hagan el trabajo, ¿no? Entonces, claro, ese es el problema, que si seguimos por ese camino y otros muchos imitan a los árabes, va a pasar por un momento, y está pasando en muchos sitios de África incluso, que también tienen petróleo, como Nigeria, como sitios por el estilo, que pasa que exportan, digamos, nuestra tecnología con técnico incluido, y así no aprenden tampoco. O sea, no es una buena forma de formar una élite propia. Entonces, ¿qué ocurre? Que siempre eres de alguna forma dependiente de, cosa que a nosotros nos conviene probablemente, pero a ellos no. Ahora, claro, y para el largo plazo no nos conviene ni a nosotros, porque siguen estando décadas tras década, siglo tras siglo, países que al final pueden convertirse en cualquier momento en países tiránicos, como por ejemplo Irán ahora,
o cualquier otro país de ese estilo, Corea del Norte o lo que fuera, te pueden salir Coreas del Norte, Iranes y tal, porque, claro, la mentalidad de la gente no cambia. Si lo que han hecho es exportar nuestras ideas, o sea, lo que hacen es comprarnos a nosotros, pero sin formarse ellos, pues al final tienes una población que sigue RQR lo mismo en la Edad Media, pero con coches y cohetes y armas sofisticadas, ¿no? Eso es un problema que hace muy bien en señalar, ¿no? Y en Gaza pues pasa, te recuerdo lo mismo, se han convertido en totalmente dependientes para comer, para todo, de electricidad, para todo, de los occidentales y de la ayuda occidental básicamente, porque las ONGs son, bueno, y de los países árabes también ricos, pero el caso es que se han convertido totalmente dependientes porque es más fácil que te traigan las cosas que no tú formarte, etcétera, etcétera, bueno, es más fácil que te traigan el pescado que pescar, en el caso de Gaza. 264. Que luego no quiero entrar en polémicas de si es por culpa de tal, por culpa de otro, que israelíes, o, bueno, en fin, ya no quiero entrar en ese tipo de polémicas porque me parecen aburridas por una parte y que no entran en el libro. 259, 264. Claro, o sea, por ejemplo, si leemos así 2 minutos, numerosas regiones de este mundo se encuentran a estas alturas en el mismo proceso de modernización que en su día emprendió Europa. Ella fue la primera por los motivos fortuitos que ya hemos expuesto. Sin embargo, el aparente eurocentrismo de la historia que aquí se ha contado es solo una ilusión creada por la proximidad histórica. En realidad, actualmente nos encontramos en medio de una nueva era axial en la que la vida de una gran parte de la población mundial se está viendo afectada por una misma ola de modernización que dura ya varios siglos, solo que estamos demasiado cerca para verlo, ¿no? Sin embargo, también existe una visión pesimista. Podría ser que el hecho de que la ilustración y la revolución científica ya hayan tenido lugar en algunas regiones permita a otras renunciar a tomar esa dirección. Las comodidades de las civilizaciones modernas, como los aviones, las vacunas, también se pueden importar desde fuera sin llevar a cabo las mismas revoluciones culturales e institucionales. Eso es el problema con el que nos podemos encontrar, ¿no?, en el futuro no tan lejano. Que de hecho ya se ven, algunos problemas de estos ya derivan, ¿no? Tú ves la gente de Arabia Saudita y son gente con pensamientos medievales, pero sin embargo vienen con coches y con ropa mucho mejor que la tuya. Pero claro, el pensamiento no ha evolucionado por culpa de lo expuesto. La tesis panglosiana, pesadilla de los intelectuales. Así, eso es bastante bueno, ¿no? Porque dicen, eso ya entrando en otra orden de cosas, del progreso moral, bueno, en fin, ahora ya entramos en el medio del libro. Dice, la tesis del progreso se tacha a menudo de panglosiana. Y panglosiana es, bueno, es una fábula, ¿vale? Donde Pangloss era bueno, ahora os lo explico, porque me parece que en el mismo artículo lo explica más o menos. La tesis del progreso se tacha de panglosiana, y en los círculos intelectuales no puede haber peor reproche. Muchos preferirían ser denunciados por pedófilos que por panglosianos, pues ante todo los intelectuales deben ser críticos, y esa actitud no es compatible con admitir que algunas cosas son mejores hoy que entonces. En el Cándido de Voltaire, de ahí viene el Pangloss, publicado en 1759, Pangloss es el maestro del protagonista, y como fiel seguidor de Leibniz, está convencido de que nuestro mundo, además de ser bastante aceptable, es el mejor de todos los mundos lógicamente posible. La novela, en la que Cándido sufre un percance tras otro, refuta ese hiperoptimismo demencial e ingenuo en tono satírico. En efecto, es un puro disparate pensar que ni siquiera es concebible un mundo mejor, pero los grandes filósofos tenían un gran talento para concebir semejantes ideas. O sea, es bastante, o sea que claro, o sea, prácticamente parece que el oficio de un intelectual sea siempre ser crítico con todo, ¿no? Y nunca admitir nada, pero claro, y sobre todo los intelectuales de izquierdas son todavía más dados a esto, ¿no? Pero claro, a veces hay que admitir que hay ciertas cosas que sí que han mejorado y que sí que son mejores hoy en día que antes, ¿no? Pero claro, hay gente que le cuesta mucho trabajo porque, como bien dice él, casi prefieren ser denunciados por pedofilia que admitir que son conformistas, ¿no? O que ven mejoras. En la página 273, también a nivel moral, para que veáis que la sociedad, o sea, es muy difícil llegar a un nivel moral aceptable porque, por ejemplo, las SS... hay un artículo muy bueno que dice que para ellos, por ejemplo, se pueden ver progresos morales en todas partes en realidad si queremos verlo con lupa, ¿no? Por ejemplo, las SS, el hecho de que cuando lo escogieron, ya cuando venció el eje occidental americano, inglés y francés, definitivamente a la Alemania nazi y al eje, digamos, que tenían montado con Japón e Italia,
se dieron mucha prisa por destruir todas las pruebas de los crímenes que habían realizado en los campos de concentración, ¿no? Así que este mismo hecho de que, que ellos detectaron que lo que habían hecho era moralmente reprobable, a pesar de que todas sus leyes raciales, su antisemitismo, etcétera, quiere decir que en el fondo siempre supieron que estaban haciendo algo mal. Entonces, si sabían que estaban haciendo algo mal, es porque moralmente ya había un progreso que les permitía pensar que expoliar a otro pueblo, exterminar, genocidar a otro pueblo, cosa que anteriormente a esto no estaba nunca mal visto del todo. La prueba está lo que hicieron los ingleses en América del Norte, por ejemplo, ¿no? Expoliando y genocidiando a los indios americanos, que eran los verdaderos habitantes de este país, pues moralmente no se vio mal en su día. Se vio como una cosa natural, ¿no? Tú llegabas a un sitio, si había 4 salvajes, pues los expoliabas, los matabas o los expulsabas y te quedabas con sus tierras y aquí santas pascuas, ¿no? O los evangelizabas, como hacía España, digamos, que trataba de evangelizarlos, ¿no? Es decir, pues les hacías cambiar de creencias, los asimilabas a ti y entonces sí que eran gente que podías vivir. Si no, pues los también exterminabas o los echabas y ya está. Quiero decir, expulsabas o los matabas o entonces tenías derecho a hacer lo que fuera con ellos, ¿no? Porque como no eran de los tuyos, no eran católicos, pues nada. Así que realmente es bastante, digamos, hasta en una cosa tan tonta como esta se ve también. Luego hay una anécdota bastante que entre ellos mismos también había dilemas morales. Por ejemplo, cuando se expoliaban los dientes de oro de todos los muertos, que sobre todo cuando exterminaron a todos los judíos, había mucha gente con dientes de oro en la época, ¿no? Y entonces los dientes de oro se los quedaban, evidentemente, después de cremar. El oro normalmente no se quema, o los extraían antes de quemarlos, no lo sé cómo lo hacían. El caso es que se quedaron con miles y miles de dientes de oro. Y claro, muchos de esos dientes de oro pues se desviaban de donde tenían que ir, que es el Estado alemán, para financiar la guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Y un día uno se dio cuenta de que faltaban dientes, de que había una reducción en los dientes de oro, sin embargo había un aumento de cadáveres. Entonces, de alguna forma, un contable de estos que había en los campos de concentración denunció el hecho de que había alguien que se estaba desviando los dientes de oro y se formó todo un proceso y tal. O sea, para que veáis que hasta en las más terribles condiciones siempre hay como leyes y morales y éticas que hay que respetar, ¿no? O sea, es bastante horrible todo eso, pero son cosas que ocurren, ¿no? Luego nos vamos a la página 284, ya nos trasladamos a la 284 y ahí nos encontramos con... Ah, claro, a más prosperidad económica, más anhelos de valores liberales. A ver, está muy claro que, por ejemplo, todo ese tema woke y todo el tema si no hubiera riqueza y prosperidad y estabilidad, no podían existir, porque todos esos valores tan éticos, morales, etcétera, está muy claro que se deben única y exclusivamente a que haya prosperidad y estabilidad. Si no la hubiera, pues les sería imposible mantener ese tipo de posturas tan radicales y este tipo de posturas tan puristas y tan... Solamente se puede dar en una sociedad como la nuestra. Las demás sociedades no se da, entre otras cosas, porque no hay estabilidad tampoco ni política ni económica. Así que cuando se ponen tan estupendos, que se den cuenta a qué se debe, que puedan hablar de la manera que hablan y defender lo que defienden, ¿no? 294, ya nos pasamos al 294 y ahí se reitera con ejemplo que progreso moral, por ejemplo, inclusión de la mujer en la sociedad se debe más a la necesidad de apuntalar la economía, la necesidad de mujeres, médicos, profesoras, etcétera, que un progreso moral intrínseco. Bueno, claro, también hay cosas que hay que sopesar, es decir, el progreso moral y ético es palpable, está claro, ¿no? Que hemos progresado muchísimo, hay cosas que antes eran normales y ahora son mal vistas, pero no hay que desligarlo nunca de la economía, es decir, la economía al final es el motor de todos esos cambios, ¿no? Muchas veces, y la inclusión de la mujer en la sociedad de forma tan digamos, igualitaria y a paridad con el hombre, se ha ido aumentando conforme la sociedad se ha ido haciendo más compleja, más rica y más estable. ¿Por qué? Porque evidentemente la necesidad de brazos para trabajar aumenta muchísimo y la necesidad de contribuir a la economía familiar para poder aumentar el consumo, etcétera, etcétera. Así que sí, que todo esto, esas reivindicaciones,
que a veces veo muy ingenuas por parte de mucha gente, que no sean tan ingenuos. Es que fueron necesarias en su momento y siguen siendo necesarias hasta que sí, esperemos que no, haya un retroceso económico muy claro y entonces ya veremos cómo queda todo esto. Pero bueno, normalmente una vez que se conquista algo es muy difícil que vaya para atrás. Página 293, tenemos también ahí una nota que puede ser interesante. Vamos a ver. A ver. Vale, por ejemplo, claro. Vamos a ver, hay un ejemplo, por ejemplo, ahora las indicaciones son bien distintas. Mientras que los representantes del código Hays se dedican sobre todo a reproducir las concepciones morales convencionales de la sociedad mayoritaria blanca y puritana, cuya exacerbada inquietud por la supuesta decadencia de la ley, el orden, la decencia sexual debía reflejarse en las películas, las prioridades morales del momento actual apuntan a la supresión de privilegios injustificados que hay que socavar con criterios de inclusión y representación de carácter progresista. A partir de 2024, las películas que quieran optar a un Oscar deben garantizar que una cantidad adecuada de miembros de una minoría étnica, social o sexual esté representada en la pantalla o participe en la producción. O sea, claro, eso quiere decir, para que veáis que también, si ya empujamos los progresos morales y los hacemos demasiado rígidos, con facilidad podemos caer en la misma rigidez que había antes, digamos, de represión sexual, de representar solo una parte de la sociedad y esconder la otra, etcétera, de forma rígida y de forma, digamos, incluso, digamos, de forma dictatorial prácticamente. Ahora hemos caído en lo contrario, pero que estamos cayendo cada vez más, desgraciadamente, en formas dictatoriales también. O sea, ahora una película que verse sobre un hombre heterosexual blanco, que tenga mucho éxito y que además sea el héroe de la película, está mal visto. ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? ¿Que ya no hay hombres heterosexuales blancos que sean justos, buenos y que hagan cosas bien o qué? Siempre tiene que haber, para justificar el guión, una persona de color o una mujer o que esté al menos a la par en el guión de él. ¿Pero por qué? Entonces, tampoco vamos a darle una vuelta de tuerca y ya no vamos a aceptar ninguna película que solo esté compuesto por gente de color, que sean los héroes y los buenos de la película. Hasta que no haya un blanco, por lo menos, a la misma altura que la persona de color, tampoco lo vamos a aceptar. Entonces ya nos vamos a meter en una cosa kafkiana, totalmente estúpida, donde al final el perjudicado va a ser el talento. Porque vamos a hacer películas, y ya se está viendo, yo lo veo, a veces, para divertirme, veo películas modernas, de estas que están saliendo desde 2020 para acá, y son un bodrio, la mayoría de ellas. Pero son un bodrio porque se nota que el guión ha estado forzado para que de repente la mujer o el discapacitado de turno o lo que sea el héroe de la película, cuando el guión no requería y la realidad nos dice que si queremos que se parezca un poco a la realidad de lo que pasa en el día a día, el guión hace cosas que son totalmente ilógicas para poder conseguir que al final sea la mujer el héroe o lo que sea, ¿no? O sea, ves mujeres que pegan saltos de varios metros, que disparan o sea, que, bueno, ves mujeres que hacen cosas de hombres muy cualificados, de Navy SEALs, y ves una mujercita de apenas 50 kilos o menos cargándose a un tío de 120 kilos rompiéndole el cuello, cuando eso es prácticamente imposible en la realidad. O sea, una persona, dos personas entrenadas, digo, claro, no digo una persona obesa de 120 kilos que no sepa luchar y que esté indefenso, pues una mujercita le puede romper el cuello probablemente, o hacerle cualquier daño sin que él pueda reaccionar apenas. Pero yo digo, un tío de 120 kilos musculado hasta las cejas, entrenado, que se supone que es otro Navy SEAL, pero enemigo, que venga una mujer de 50 kilos a romper el cuello. O que de un puñetazo lo tumbe. Vamos a ver, hay cosas, por muy entrenada que esté la muchacha, hay cosas que no son posibles y punto, ¿vale? Y entonces, claro, se ven cosas de aberraciones que hacen que el guión decaiga muchísimo, ¿no? Al menos que me presente el guión que esa mujer ya es una mujer biónica o que tiene superpoderes. Entonces, vale, me creeré el guión, pero si no... A ver, en la página 302-303, culpa de una moral represora se puede llegar a extremos de prostitución brutal, histerismo moral sexual es una enfermedad social que trae dolor y muerte. Bueno, claro, porque antes de todo esto de nuestros tiempos, hubo un tiempo en que la represión victoriana, que es una especie de represión victoriana, la que estamos viviendo ahora también en lo sexual, trajo mucho vicio, precisamente. O sea, trajo lo contrario de lo que venía a curar. Nunca hubo más prostitución
que en la época victoriana, o sea, de moral tan recatada, y se suponía que había una moral, bueno, de hecho, hasta la Segunda Guerra Mundial, las prostitutas, bueno, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, yo lo pongo como ejemplo Barcelona. Barcelona hay un barrio que se llamaba el barrio chino, que ahora lo llaman de otra manera, ¿vale? Que estaba lleno de prostitutas, pero lleno quiere decir que había calles por la cual no podías pasar sin que te agarraran por la pierna, tuvieras la edad que tuvieras, porque yo iba muy joven en este barrio, hablo de hace muchísimos años, y estaba rodeado de prostitutas en todo momento. Había miles, o sea, es decir, que cuando, y se supone que era la España justo posfranquista, ¿no? Y que había una represión moral brutal y tal, pues había un montón de prostitución. Por lo tanto, un montón de hombres que buscaban prostitutas de forma desesperada porque en su matrimonio era todo tan recatado que probablemente, pues no, para desahogarse un poquito y para tener experiencias sexuales un poquito más placenteras, pues debían acudir a la prostitución, ¿no? Y ahora está, y todo ese histerismo que estamos viviendo, pues o sea, posiblemente va a acabar haciendo que se vean cada vez más casos de sexualidad depravada, como la pederastia, etcétera, se va a acentuar por culpa de esa excesiva represión en todos los sentidos que hay en la moral sexual, de la intervención estatal en la moral sexual del hombre, ¿no? Y si seguimos con esa represión, pues va a ocurrir que se va a formar todo un submundo de prostitución otra vez, o de cualquier barbaridad que nos podamos imaginar, como en la época victoriana, ¿no? Y eso se hace muy bien en señalarlo porque yo lo veo cada vez más, esto. 305, ejemplo de avión como represión moral, vida de masa, a la altura de la sexualidad victoriana. Bueno, ya está todo dicho. 308, 309 que tenemos. Caos irracional impregna todo en la humanidad, el compatible libertad individual total con la igualdad socioeconómica. Claro, eso es otra cosa que apunta muy bien en la página 308-309, que al final hay que pensar que la humanidad, desgraciadamente, se mueve mucho en un caos irracional en muchas ocasiones, ¿no? No hay algo así como racionalidad todo el rato, ni en la sociedad ni en las personas, de hecho, ¿no? Entonces, claro, querer acentuar, porque al final todo eso va también con la libertad individual, ¿no? Toda esta represión sexual por una parte va también con la liberación individual sexual, que se supone que hay que hacer, o sea, es todo esto que estamos viendo que la mayor parte de la gente normal vemos mal, ¿no? Que una persona de 11 años se pueda hormonar, etcétera, etcétera, ¿no? Encima sin apenas hacer partícipe sus padres en la decisión. Ahora, sin embargo, dependiendo de la edad que tienes, o sea, eres mayor para poder cambiar de sexo, pero no eres mayor para poder consentir, por ejemplo, una relación sexual. Cuando tienes 16 años o 18 y eres mujer. Claro, es que, digamos, hay un caos irracional totalmente ahora mismo en la justicia y con relación a todo esto, que es brutal, pero es debido precisamente a la represión. Cuando se ha visto que la mejor época, una de las mejores épocas, de hecho, fue entre los 80 y el 2000, que por alguna magia era una época de transición que ya la represión sexual católica vieja de toda la vida se paró en Occidente, tampoco habían nacido todavía los woques y se vivió una época de libertad y de tranquilidad. Y yo diría que fue la época más sana, donde menos prostitución se veía, donde menos depravación sexual se oía, etcétera, porque precisamente todo estaba bien visto o todo estaba permitido. O, evidentemente no todo, no la violación ni el digamos la coacción para obtener sexo, pero digamos que se dejaron de ver mal, pero hablo de la homosexualidad, se dejó de ver mal también que un amigo fuera homosexual, podía decirlo entre sus amigos heteros, no había problema. Vivimos una especie de normalidad, pero no una normalidad histérica, porque hoy en día parece que ser homosexual es casi un premio, que tú reconocer a un homosexual casi lo tienes que hacer público para hacer ver lo buena persona que eres. No, antes se hacía todo discreto, pero se hacía. Yo recuerdo perfectamente que en nuestro grupo de amigos hubo alguien que se declaró homosexual de repente, salió del armario, pues bueno, pues siguió jugando a fútbol con nosotros, todo tal, pero ni él hizo un histerismo de su salida del armario, ni nosotros hicimos un histerismo, ni una publicidad de lo buenos que éramos por haber aceptado a este hombre que había salido del armario. Y que lo buenos que somos, que seguimos siendo amigos suyos. Escucha, es que es lo más natural del mundo, debería ser lo más natural del mundo. Si realmente fuera natural y si lo dejáramos actuar de forma natural, la gente es así. Lo que pasa es que el histerismo hace que justamente
al final te da hasta asco el tema ese. O sea, quiero decir, al final ya, como te obligan a retractarte, bueno, pues claro, al final haces el efecto contrario. Te empieza a dar asco todo ese tema y te empiezas a esconder. Unos de reconocer el homosexual como normal y el otro, el homosexual, empieza a publicitarse demasiado y a hacer un histerismo de todo. Quiero decir, rompes la naturalidad del tema, al final, es lo que haces. 311. ¿Qué tenemos aquí? A ver, woke, racismo, sexismo, capacitismo, todo esto que lo woke defiende, el racismo, el sexismo, el capacitismo, ¿no? O sea, esa defensa, esa supuesta defensa de la gente también incapacitada, se retrasó por culpa de la crisis económica de 2008 y luego el acontecimiento del 11S, el terrorismo y tal. Y entonces todo fue al terrorismo. Sí, bueno, ahí señala de que probablemente habría eclosionado mucho antes lo woke. Ya estaba en ciernes en el 2008, 2009 y tal, pero se frenó todo por los acontecimientos que ocurrieron, ¿no? Página 314, es normal que se dé en ámbitos académicos estas revoluciones semánticas, neologismo, etcétera. Ahí se burla un poco finamente también del mundo intelectual, que cada vez necesita, digamos, giros lingüísticos simbólicos para que, de alguna forma, hacer notar que su trabajo es muy importante y que acuñan nuevos términos, etcétera, para describir la realidad, o sea, nueva realidad, ¿no? Siempre están con la nueva realidad, la nueva normalidad, etcétera. Bueno, no hay nada nuevo bajo el sol, ya para empezar. Y todo eso son simplemente, pues, gente, políticos, periodistas y intelectuales que justifican su sueldo, muchas veces excesivo, con todo ese tipo de tonterías, ¿no? 315, 317. La brutal competencia académica acuña muchas élites, sobreproducción de élites. Hay una sobreproducción de élites en la academia y la academia produce muchos resentidos que luego, pues eso, se apuntan a cualquier bombardeo cultural, cualquier tontería, lo woke, etcétera, para poder, digamos, de alguna forma crearse un nicho propio donde ganarse la vida y donde combatir a los que han tenido más éxito que ellos en la vida académica normal, ¿no? 316 tenemos de hecho un pasaje que se podría leer. A ver. Y la suposición de que los prestigiosos títulos universitarios terminan sin problema en sueldos de 6 cifras resulta ser una burda exageración. La cantidad de buenos puestos de prestigio es limitada y la mayoría de los aspirantes acaba con las manos vacías. En algunos momentos se produce la impresión de que hay algo fundamental que no va por buen camino en esta sociedad. Pese a las buenas previsiones, aún no he conseguido prosperar tanto como esperaba, así que me recomen la envidia y el resentimiento. Será un lema político no muy afortunado para promover la solidaridad y la empatía, pero eso es mejor declararse defensor de los oprimidos, en cuyo nombre, y por supuesto nunca en beneficio propio, ironía on, se pronuncian las consignas revolucionarias que, o sea, ahí tenemos Podemos, por ejemplo, Iglesias y Montero. Se pronuncia la consigna revolucionaria que exigen una reorganización completa de la sociedad. Si el efecto secundario es que se expulsa a un contrincante de ese anhelado puesto en la redacción o el despacho de abogados o puesto político, porque no ha añadido tiempo en su biografía a un de Twitter los pronombres deseado mucho mejor. Es decir, que es toda una estrategia también, pues para desplazar, quítate todo y tú que me pongo yo, y con nuevas ideas frescas, supuestamente frescas, etcétera, ¿no? Luego ya pasamos a la página 319 y ya tenemos un pasaje que vamos a leer también. Bueno, como decía, pues vamos a leer el pasaje. La paradoja básica del movimiento woke, como la de muchos movimientos morales integradores, es que las normas y los valores en los que se basa están inextricablemente unidos al contexto que critica. Rechaza o intenta superar la protección de las minorías, el deseo de justicia social, la exigencia de igualdad de derechos y la lucha contra la discriminación y el racismo son ideales propios de las sociedades occidentales, sobre todo de las raras. Acordaros del concepto Ware y todo esto. La discriminación, la explotación, el sometimiento, el genocidio y la desigualdad son la norma, salvo en las sencillas sociedades tribales prehistóricas. En la historia de la humanidad y en nuestra propia época,
La paradoja del movimiento woke es que en sus manifestaciones más extremas, incitadas por una hipersensibilidad moral, empieza a rechazar la única forma de sociedad que ha hecho un intento insuficiente, pero aún así serio, de subsanar los defectos morales que ellos detectaron correctamente. En su versión extrema, el movimiento woke es como un trastorno autoinmune. El legítimo deseo de mejora moral empieza a cuestionar los fundamentos gracias a los cuales pudo surgir dicho deseo. Esto yo creo que ese artículo es fundamental, ¿no? Y explica tantas y tantas cosas de nuestros tiempos que lo deberían hasta de poner en los colegios. O sea, yo creo que es una cosa brutal. Es decir, y en las universidades y en todas partes. Realmente, yo hace tiempo que lo vengo expresando de una forma parecida, lo que pasa es que no con tanta brillantez, probablemente. Es que es eso, que lo woke ya o sea, es una vuelta de tuerca tan grande ya que al final se cuestionan hasta la propia existencia de Occidente, hasta si todo lo que hace Occidente está mal, somos nietos y bisnietos de explotadores, de gente que nada más piensa en enriquecerse, somos racistas, somos homófobos, somos el macho blanco, somos, bueno, en fin. Una serie de animalidades y de estupideces que al final están minando tanto la moral de nuestras sociedades occidentales por dentro, que al final van a conseguir que se derrumbe la sociedad occidental, que es la única que ha cobijado y que ha fomentado la autocrítica interna, feroz incluso, y que permite que la gente pueda, digamos, pensar con libertad, ¿no? Entonces, la única... y ellos han nacido y están protestando y están reivindicando derechos a partir desde dentro de esta sociedad que les permite hacerlo. En ninguna otra sociedad del mundo, incluso actualmente, si te vas a Occidente, en ninguna parte, repito, tienes la libertad que tienes aquí para expresarte. En ninguna. De forma abierta y pública, al menos. De forma privada y escondida, evidentemente. Pero de forma abierta y pública no te puedes expresar en ninguna parte del mundo con la libertad que te puedes expresar aquí. Ninguna. Entonces, de tanto celo y tanta histerismo moral y ético, van a conseguir al final que Occidente se convierta en un sitio más donde expresarse con libertad y de forma pública tus verdaderos sentimientos, tus verdaderas ideas va a ser imposible. Ya lo están consiguiendo poco a poco, de hecho. Ya es imposible hablar con libertad de según qué temas sin arriesgarte, públicamente, claro, hablo siempre, sin arriesgarte a una avalancha de crítica o a un intento de linchamiento o a un intento de, digamos, de que al final te cancelen, ¿no? O sea, es realmente alucinante y brutal que con el histerismo este moral y estén consiguiendo que al final van a conseguir que el último refugio del mundo, el único refugio del mundo donde se puede uno expresar en libertad y donde una mujer puede hacer una vida totalmente libre y donde un homosexual se puede casar, tener hijos y donde una persona de cualquier religión pueda expresar su religión con cierta libertad o con total libertad y puede votar a un político o a otro o a un partido o otro y etcétera, 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 van a conseguir cargarse todo esto al final. O sea, es realmente como una enfermedad autoinmune. Es como que el exceso de libertad ha conseguido, digamos, el efecto contrario al que estaba destinado. Y ha producido una serie de gente en el siglo XXI que están totalmente desnortados y que al final lo que están haciendo es una especie se han convertido en quinta columnistas y están reventando la sociedad por dentro. Es brutal, pero es así. Es tal cual. Luego en la página 320 tenemos que las grandes corporaciones pueden usar esa técnica. Claro, lo woke al final, básicamente, a nivel práctico, porque todavía no ha conseguido, digamos, destruir la sociedad totalmente por dentro, el efecto de Zappa no está conseguido al 100%, o que al final, de momento, está sirviendo más que nada para blanquear actitudes nocivas. Las grandes empresas, las grandes multinacionales, solamente con usar el lenguaje inclusivo
poner a 4 personas de color, gente homosexual y gente de capacidad reducida, están consiguiendo en sus publicidades y luego el sello verde vendernos lo mismo que han vendido siempre, la misma mierda, entre comillas, de siempre, pero con sello verde, con lenguaje inclusivo y con diversidad cultural, ¿no? Entonces, claro, de repente, digamos, te están vendiendo la misma Coca-Cola, pero con mensajes blanqueando que lo que realmente te están vendiendo es el mismo despilfarro de aluminio, el mismo despilfarro en agua, el mismo despilfarro, ya no tanto en azúcar, porque ahora lo ponen todo con edulcorantes, que a saber, dentro de unos años saldrá el típico informe que los edulcorantes son malísimos para la salud también, etcétera, etcétera, ¿no? Así que realmente, ¿qué están consiguiendo los woke de momento? Nada, aparte de zapar la moral y de cargarse la Occidente por dentro y de cargarse la libertad de expresión, de momento no están consiguiendo nada. Han conseguido que simplemente cambien el lenguaje y la forma de enfocar la publicidad Coca-Cola y diferentes multinacionales, ¿no? Así que realmente, de momento, los resultados son lamentables en todos los sentidos, ¿no? En la página 321, sí, porque ahí hay toda una cascada de páginas muy seguidas que están muy bien. Luego hace un divertido análisis sobre el fenómeno de Internet del macho alfa y beta, ¿no? Para pasar al efecto sequía del joven macho, etcétera, etcétera. Bueno, eso está muy divertida esa página, la verdad. Porque lo que toda la vida había sido, y en mis tiempos era así, porque lo puedo confirmar, la típica, es decir, que normalmente lo que ocurre es que cuando tú tienes 16, 17 años, 15, y eres hombre, un futuro hombre, ¿no? Un adolescente, varón, lo que pasa es que tienes un despertar sexual muy potente, que a diferencia de las chicas, que también lo tienen, pero en el hombre se manifiesta con erecciones permanentes y con ganas de aliviarte permanentemente, ¿no? Porque ya sabéis que la sexualidad del hombre es mucho más evidente, mucho más brutal, rápida que la de las mujeres, ¿no? Entonces, como tú no puedes satisfacer esta incesante demanda sexual que tienes con mujeres y con chicas de tu edad, porque ellas no están no están dispuestas a la misma velocidad ni están, digamos, disponibles siempre cuando tú quieres. Entonces, claro, evidentemente hay un fenómeno de frustración. Y luego, según tu belleza física, según tu atractivo, según tu, pues tendrás disponible más o menos posibilidades de hembras que te puedan satisfacer sexualmente. Evidentemente se produce inevitablemente para la mayoría de entre nosotros un problema de frustración, ¿no? A estas edades, una frustración muy grande entre el deseo y la oferta y el consumo, ¿no? Es un típico problema de mercado, ¿no? Hay mucho deseo para poco consumo, ¿no? Entonces, evidentemente antes eso se pasaba pues con revistas pornográficas, con actividades nocturnas acelerada, en soledad y poco más, ¿vale? Y ya está, o sea, quiero decir, te apañabas como podías, en definitiva, y pasabas las noches y los días como podías. Y hoy en día toda esa frustración, ¿no?, se ha convertido, gracias a la red y a Internet, en movimientos, en grupitos de machos amargados que además se vuelven misóginos, se vuelven, digamos, totalmente antimujeres y tal, porque claro, toda esa frustración de que las mujeres no... Claro, hay un... Como ahora, hoy en día otra cosa que el consumo de pornografía es totalmente libre y fácil, cosa que en mi edad, gracias a Dios, no era así. El problema es que ahora ha acrecentado el problema, digamos, a niveles multiplicado por 100, ¿no? O sea, es decir, que ahora ya la pornografía les hace creer que en teoría el acceso tan fácil y criarse desde que tienen 11 o 10 años o 12, 13 con la pornografía, con el acceso fácil a la pornografía e imágenes pornográficas, les hace creer que por ahí hay una serie de hembras dispuestas a entregarse totalmente al macho adecuado, a los machos adecuados, y que se entregan, como en las películas porno, a felaciones masivas, a todo tipo de abusos, digamos, sin ningún tipo de problema, pero solamente lo hacen con machos alfas
que realmente les atraen a ellas, ¿no? Y esto no es así, o no es exactamente así, ni muchísimo menos, ¿no? Así que, y menos hasta estas edades que estamos hablando, ¿no? Por lo tanto, digamos, esas falsas expectativas, pues luego se traducen en una serie de frustrados que hacen grupitos de internet, en YouTube o lo que sea, y están todo el día hablando de lo malas que son las mujeres, de lo puteado que tienen a los hombres, y que los hombres en respuesta tienen que pasar de las mujeres, entonces pasar totalmente de ellas, y ser un buen macho alfa, y que sean ellas las que vengan a ti y tal y cual. O sea, la fórmula perfecta para que no folles. Para que te quedes sin follar hasta los 30 años o hasta que vayas o acudas a la prostitución. Es decir, exactamente lo contrario de lo que hay que hacer para tener una vida sexual activa cuando eres joven y tal y cual, que es todo lo contrario, sino que ser muy activo con las mujeres, rodearte de mujeres. Cuanto más, de hecho, mujeres te rodees, más posibilidades vas a tener de que alguna de ellas acceda a tus peticiones, etcétera, etcétera, ¿no? Así que realmente es la fórmula perfecta para seguir pajeándote hasta los 30 o hasta el infinito y más allá. Pero es muy divertido cómo están surgiendo esa cantidad de pequeños grupos, ¿no? En la página 322, el peligro de jugar a ser nazi, machista, intolerante, tal, bueno, viene lo mismo, la rebeldía juvenil, el extremismo siempre atrae, es absurdo, de hecho lo absurdo es la marca de adhesión de siempre, bueno, en fin. Después está la peligrosa moda que siempre hemos tenido la juventud, ¿no? Para hacerte el rebelde, para hacerte el chulo, pues bueno, un poco hacerte un poco como el tío duro, ¿no? Lo que pasa es que, claro, cuando eso lo refuerzas con imágenes, lo refuerzas con internet, lo refuerzas con todo esto, pues puede ya adquirir tintes mucho más peligrosos, porque sin darte cuenta, primero uno simula ser un tío duro y ser un un neonazi, por ejemplo, o lo que sea, y luego te conviertes en él. Es decir, de tanto juguetear con la idea, al final te puedes quedar atrapado en la idea, ¿no? Y eso es una advertencia que hace la página 322, también muy divertida de leer. Ya pasamos a la 324 y nos encontramos con que tendencia de exceso de sensibilidad acaba con el exceso de victimismo. Todo acaba siendo agresión conceptual, y la real, cuando llega, se diluye ante el mar de supuestas agresiones. Así asistimos a la cada vez menos indignación que producen los ataques yihadistas, por ejemplo, etcétera, ¿no? Claro, el problema es que el exceso de sensibilidad, como bien digo aquí en esa nota, y como bien explica él en la página 324, crea monstruos, ¿no? Al final crea monstruos porque al final es como el típico de que viene el lobo, cuando viene el lobo ya nadie se frustra, ni nadie se asusta, ni nadie pone el grito al cielo, ¿no? Porque tanto como el lobo es todo para ellos, para los boques todo es lobo, es decir, cualquier mínima agresión refiriéndose a su físico, a su forma de andar o lo que sea, ya puede ser una agresión. Pues claro, cuando los matan, cuando viene un yihadista y les corta el cuello, pues ya queda como que hay que disculpar casi al yihadista, ¿no? Porque es que, claro, el problema no es el yihadista, sino que el problema es que alguien le ha dicho que tenía las uñas pintadas de rojo, ¿no? Es mucho más problemático y mucho más agresivo porque se lo ha dicho un blanco, además, ¿no? Hetero. O sea que realmente quiero decir que, claro, al final, cuando eres tan tontito y caricaturizas tanto todo, pues cuando vienen las cosas serias de verdad, pues ya nadie te toma en serio, ¿no? Nadie se toma en serio las cosas serias. Ese es el problema de nuestra sociedad. 328, 329, la manipulación política, tanto de izquierda a derecha, deja de lado los verdaderos problemas, claro. Luego entramos de lleno en que los políticos, viendo el panorama y viendo el personal que tienen, pues claro, tienen muy fácil manipularlos, ¿no? Y dejar de lado los verdaderos problemas. Es decir, es muy fácil para ellos hoy en día manipular un woke o manipular, e incluso los que juegan a ser de extrema derecha y todo el tema de extrema derecha extrema, porque digamos que con digamos hacerles el juego y hacer ver que lo que les pasa es súper grave y súper tal, pues claro, evidentemente les aparta de que lo grave de verdad de la mayoría de esos jóvenes que no trabajan, tienen 25 años, siguen viviendo con los padres y tal. O sea, eso es lo verdaderamente grave, que no hay trabajo disponible o no todo el que debería, que los pisos son prácticamente inabarcables para una pareja joven hoy en día.
Y todo este verdadero problema queda oculto bajo la capa de si tengo las uñas rojas y me han dicho que tenía las uñas rojas y no verdes. Y los otros con el tema de que me he cruzado con un hombre de color por la calle y me he sentido inseguro. Esas exageraciones, esas chorradas, tapan al final los verdaderos problemas, ¿no? La exageración empuja a adoptar términos contra woke, antirracista, forman tribus negras, tal. Claro, luego, claro, empujado al extremo, todo eso al final acaba que también te encuentras con que hoy en día parece ser que solamente un hombre de color, ¿no?, puede criticar a otro hombre de color, o puede criticar la obra de un artista de color, solamente un periodista de color. Y ya empiezas con cosas por el estilo y acabas digamos, pues haciendo un apartheid por razas, por la razón contraria de la que se hacía antes. Es decir, antes se hacía realmente por racismo de verdad, blanco para más señas normalmente, y ahora se va a hacer por un racismo de los de color contra los blancos, o de los de color contra los menos de color, o contra los muy colorados contra los poco colorados. Es decir, al final vamos a compartimentar tanto la sociedad, mujeres contra hombres, etcétera, etcétera, trans contra homosexual sin pluma, bueno, en fin. Al final acabaremos haciendo un popurrí tal que no habrá quien se entienda ni quien, digamos, pueda llevar una vida natural y normal. Se llega a absurdos de tener posiciones activamente a un lado o otro. Claro, te llevan al absurdo de que te tienes que significar de un lado o de otro, sí o sí, porque si no, pero tú de quién eres, tú qué eres, de derecha o de izquierda, derecha o de izquierda. Y si no, parece que si no, no te pueden seguir hablando o no te pueden seguir considerando como un buen profesional o lo que fuera, ¿no? Luego llegamos a eso es la página 333, donde te lo explican. En la 335... la confusión en la que cae lo woke al querer ver racismo, sexismo, capacitismo, donde ya no lo hay, deberían volver al problema socioeconómico de clases y admitir cierto progreso. Si no lo hacen, si no le hacen el juego a los que ya tienen el poder. Claro, es que todo eso al final, toda esa confusión, al final acaba que, como decía anteriormente, ¿no?, acaba que tapa todos los verdaderos problemas, ¿no? Y los verdaderos problemas es que sigue de verdad que la desigualdad sigue existiendo, tanto la económica como en muchos aspectos, pero claro, si tú te centras en las uñitas, no ves la pistola del que sostiene la uña. Es decir, si tú, en vez de debatir sobre que el tío te está apuntando con una pistola que está amenazando tu vida, el debate es si las uñas que lleva son rojas, verdes, el que empuña la pistola, o si es homosexual o heterosexual, todo el mundo se olvida de la pistola y de la amenaza, ¿no? O sea, es decir, realmente es una forma de desviar que la gente que ostenta el poder está encantada, ¿no? Probablemente con el wokismo y con la izquierda actual, porque les hace realmente el juego. En realidad les viene de puta madre, hablando claro. Toda esta historia. 339. Nos vamos ya a un párrafo que es interesante, muy interesante, que lo voy a leer directamente. Vamos a ver. La resistencia exagerada también a las iniciativas que defienden el lenguaje inclusivo no aguanta la prueba de la inversión, creada por los filósofos de Oxford, Nick Bostrom y Toddy Ord. Pone de relieve la siguiente reflexión. Quien rechaza un cambio de un determinado parámetro X en una dirección debería preguntarse si sería mejor un cambio correspondiente a la dirección contraria. Si tampoco lo acepta, debería poder explicar por qué nos encontramos casualmente en un punto óptimo local en relación con ese parámetro X. Muchos ven con escepticismo la posibilidad de aumentar capacidades cognitivas del ser humano, como la inteligencia por medios químicos o genéticos, pero ¿por qué deberíamos volvernos todos un poco más tontos por medios genéticos o químicos? Si eso tampoco nos parece correcto, la pregunta es ¿por qué da la casualidad de que ahora hemos alcanzado el nivel óptimo de inteligencia? ¿O solo nos aferramos al sistema establecido porque es el sistema establecido? Claro, eso es interesante también, porque también un exceso de resistencia también es malo. Es decir, que claro, es que todos los excesos son malos, ¿no? Al final, el término medio siempre es el mejor. Si tú te excedes en la resistencia al más mínimo cambio, es decir, que al final que se aprueben 4 palabras o 4 tonterías, tampoco es tan importante, ¿no? Tampoco es tan importante como para
como para ponerse, digamos, histérico y ofrecer una resistencia numantina al cambio, ¿no? Porque, claro, ¿quién te dice a ti que ahora estamos en el momento óptimo de la sociedad? Es decir, no sé, si antes de abolir la esclavitud, la gente que iba a abolir la esclavitud hubieran pensado que ya estaban en el momento óptimo de la historia, pues todavía existiría esclavitud. Si hubiéramos pensado que el momento de la Edad Media, con las herramientas que teníamos, ya era óptimo y ya está, y no hacía falta avanzar nada más, con la gente con una edad media de vida de 40 años, pues no hubiéramos aumentado la edad media de vida hasta los 70, 80 años que tenemos ahora en Occidente, ¿no? Así que realmente, ¿quién te dice a ti que estás en el momento óptimo? Es verdad que nunca hay que cortar el progreso, tampoco por cortarlo, ni cortar las ideas por cortarlas. Lo que hay que acotarlas, racionalizarlas y ponerlas en su justa medida, ¿no? Que a veces se hace de forma automática con el tiempo, o a veces tienen que intervenir una serie de personas que pongan un poquito de orden, ¿no? A todo esto. Luego la página 343 nos encontramos con qué. Se carga el concepto de apropiación cultural, sirve por lo contrario de lo que pretende. Claro, en la página 343 hay también un pasaje que igual vale la pena leer. La idea de que deberían existir límites infranqueables entre las culturas, que no deberían superarse, es regresiva y consigue lo contrario de lo que pretende. Un endurecimiento entre los grupos étnicos y sociales en los lugares donde debería extenderse la solidaridad, la comprensión, el conocimiento y la convivencia. Como todos los conceptos del nuevo vocabulario de la crítica social, hay que usarlo con mesura y para mejorar la convivencia en sociedades plurales en vez de abrir nuevas grietas. Claro, lo de la apropiación cultural, por ejemplo, es una ridiculez. O sea, que un hombre blanco quiera vestirse como Bob Marley y bailar como Bob Marley y llevar una estética como Bob Marley, ¿por qué tiene que ser apropiación cultural? ¿No es más bien que justamente este hombre blanco está haciendo un homenaje a Bob Marley y lo está de alguna forma dignificando y lo está, digamos, halagando, ¿no? ¿Por qué debería considerarse a partir de ahora como una apropiación cultural indebida, etcétera, ¿no? Es una chorrada realmente muy grande, ¿no? Claro, hay un montón de ejemplos, ¿no? El movimiento woke, el mansplaining, por ejemplo, y el hacer luz de gas, son conceptos con un elevado grado de viralidad cultural. Captan un fenómeno conocido por la mayoría y de repente lo vuelven plástico y lo sintetizan. Pronto esos conceptos están en boca de todo y se aplican cada vez más a modos de conducta que recuerdan solo vagamente a su raíz semántica original. Eso lleva a un desplazamiento de la crítica que va muy unido al fenómeno antes mencionado del deslizamiento del concepto. El potencial de diagnóstico social de esos conceptos se va minando poco a poco a base de extenderlo a casos cada vez más inofensivos o irrelevantes. Claro, ese es el problema de exagerar. Luego el 346... tenemos el caso de la pizzería de Washington y tal. Bueno, en fin, es que eso fue brutal también, ¿no? De repente en medios alternativos, que yo recuerdo que algunos seguía además, se iba extendiendo, todo el mundo era pedocriminal. O sea, todos los que pensaban diferente a una forma muy determinada de pensar, que es más bien, estamos hablando de Estados Unidos en ese caso, que es más bien tipo Trump, para que nos entendamos, todo lo que iba en contra de una forma de pensar súper libertaria en lo económico, muy, digamos, del poder blanco establecido en Estados Unidos, etcétera, etcétera, podía ser acusado de pedocriminalidad, ¿no? En definitiva. Y veían pedocriminales en todas partes, ¿no? Hasta el punto que uno de los que escuchaba esos programas, que eran la mayoría en YouTube, cogió un arma y fue a disparar a una pizzería porque se pensaba que los sótanos de esa pizzería, había toda una teoría que decía que ahí, de Washington DC, la capital de Estados Unidos, se cocían ahí prácticamente niños vivos, ¿no? O sea, que se llevaban ahí a niños y niñas para todo un tráfico de pedocriminalidad, etcétera, etcétera, ¿no? Que eso se ha puesto súper de moda, de hecho, el tema de la pederastia, no sé por qué, está como súper en boga, empezaron con los curas y ahora ya ven pederastas hasta debajo de las piedras, ¿no? La última noticia que hemos tenido en España es que un tío que cantaba una canción de pueblo de hace 100 años, a lo mejor, como tenía una frase que podía parecer pederasta, prácticamente lo han crucificado y querían que dejara la alcaldía, además era un alcalde de un pueblo pequeño,
por una simple frase en una canción que él no había compuesto, además. Una canción que simplemente él reproducía, ¿no? Una canción de esos de fiesta mayor, imagínate. Y entonces, claro, en la 346 pone un ejemplo, ¿no? Sin embargo, la secuencia casual del fenómeno es justo la inversa. Las personas por lo general no cometen actos crueles porque crean falsedades absurdas. Más bien creen falsedades absurdas porque quieren cometer actos crueles. El deseo de violencia aparece primero y motiva la transmisión de convicciones que justifican esos actos violentos. La desinformación no se sitúa en el principio del problema, sino al final del embrutecimiento personal y la anomalía social. Claro, eso es muy importante, por eso lo he leído. Muchas veces, de la manera que plantean muchos periodistas, muchos canales de YouTube, incluso los problemas, parece que la desinformación famosa, que todo el mundo está en contra, y que es la que fomenta la violencia, ¿no? Y no. Las personas violentas buscan ese tipo de información precisamente para justificar una posible futura violencia que vayan a ejercer ellos sobre un grupo determinado de personas. Y como tienen esa tendencia violenta, pues buscan gente que justifique su violencia actual o violencia futura hacia determinados colectivos, personas, etcétera, ¿no? No al contrario, o sea, no que porque existe la idea de que hay gente que tiene la idea de que la homosexualidad es mala, por difundir ese mensaje, que probablemente la mayor parte de la gente normalmente son religiosos, los que hacen esto, sean malas personas y gente violenta. No, es que muchas de las personas que se van a adherir a ese tipo de mensajes de forma compulsiva, de forma obsesiva, son gente que justifica una justificación en ese mensaje o en otros para poder actuar de forma violenta, ¿no? También podría haber hecho el mismo ejemplo con alguien de extrema izquierda, que todo lo que viene de la derecha es malo, es fascista, tal y cual, pues bueno, si estás todo el día oyendo ese tipo de consignas, al final puedes llegar a odiar de tal manera que puedes actuar violentamente contra un tipo que lleva una banderita española de pulsera, ¿no? Por poner un ejemplo muy local. Luego en la página 347, no es cierta teoría de fake news, solo que siempre ha sido difícil discernir la verdad del fanatismo político, religioso de cada momento. Claro, tampoco es nada nuevo bajo el sol, es decir, eso de las fake news y tal siempre han existido y siempre el poder político las ha usado, o el poder eclesiástico, o el poder en el momento establecido, para poder manejar un poquito y para poder justificar su fanatismo político o religioso, ¿no? Y siempre ha sido difícil discernir la propaganda de la verdad, ¿no? De la realidad, pero hay que esforzarse y hay que hacer un ejercicio para poder, discernirlo, ¿no? No te puedes conformar con lo primero que ves o lo primero que te explican, ¿no? En la página 351 hablamos de Internet, habla de Internet. Internet sí puede ayudar a que las tonterías encuentren nichos de tontos que creen las mismas chorradas sin pasar por el filtro de la familia o de los amigos. También, el culpar todo a Internet también es una estupidez. Es decir, sí que es verdad que Internet... ¡Ah! Espera. En definitiva, lo que hace Internet es esto, ¿no? Que antes tú decías una chorrada en una comida familiar y tu padre, tu madre o tus primos o los que estuvieran ahí, pues digamos te rectificaban o te hacían ver lo tonta que era tu idea, ¿no? Y hoy en día en Internet lo que encuentras son nichos de gente que piensa la misma tontería que tú y que te halagan por ser tan tonto y que te halagan por pensar esa tontería concreta que estás pensando, ¿no? Entonces, evidentemente, es la diferencia fundamental, ¿no? Que Internet es un multiplicador de tonterías y de tontos, por lo tanto, y antes pues la tontería se cortaba en casa. Y el que conseguía superar, digamos, es que no me sale la palabra ahora, la sanción, no, la censura de casa, pues ya era realmente un tonto de verdad, ¿no? Si conseguía superar la censura y todavía persistir con su tontería, es que era un tonto muy potente. En la página 357 tenemos que quitar la plataforma a personas que insisten en bulos como que no existió el exterminio de los judíos en la Segunda Guerra Mundial, o cosas por el estilo, porque el bulo más gordo sería este, y circula por Internet y circula por muchos sitios. Hay mucha gente que cree en ese tipo de bulos y otros más gordos, como que hay pederastia en todas partes, etc. No es ilícito, siempre han existido filtros en la academia para no dar palabra a locos y no darle, por ejemplo, un sello de prestigio, ¿no? Es decir que, claro, también eran
Hay gente que exagera mucho en que no se puede cortar la libertad de expresión en absoluto, para nada, para nada. Hombre, hay cosas que sí se deben cortar, ¿no? Cuando tú, por ejemplo, tienes un canal que llama al yihadismo y a asesinar a todos los que no sean musulmanes todos los días, pues habrá que cortarlo. Porque esto puede al final repercutir en que puede, digamos, llegar a gente que está un poco trastornada o gente débil, que al final acaban ejecutando gente por la calle sin ton ni son, que son el fenómeno de los lobos solitarios, ¿no? Pues eso sí que hay que cortar ese tipo de canales, ese tipo de gente que difunde ese tipo de mensaje, por ejemplo. Es lícito totalmente cortarlos. Igual que sería lícito cortar pues a un canal neonazi, ¿no? Exactamente lo mismo, ¿no? Así que, y ellos dicen que, por ejemplo, la academia pues siempre tiene una medida de censura muy clara, que cuando ven que un académico, incluso con títulos, se está desviando mucho y tiene un discurso ya muy loco, muy extremista, cualquiera que sea este, tanto o a científico, o que ha pasado de ser un científico a científico ya por sus digamos, propósitos, pues lo censuran y no le dan palabra en la academia y punto. Se ha hecho toda la vida y se sigue haciendo, y nunca se ha dicho que la academia pues es un sitio digamos, dictatorial donde no existe la libertad. Existe la libertad de expresión hasta que cruzas ciertas líneas, ¿no? En la página 359 dicen que una vez dicho esto, mejor debatir que prohibir. Claro, evidentemente siempre es mejor debatir que prohibir. Eso es una cosa que siempre hay que tener en cuenta, ¿no? Si puedes conseguir debatirlo con el que emite los mensajes y hacerle entrar en razón, siempre es mejor que prohibir así a secas, ¿vale? O debatir la cuestión en sociedad antes de prohibir el canal o lo que fuera. Siempre es aconsejable y sano, ¿no? O sea, tampoco tomar decisiones a la ligera y así, porque entonces puedes entrar en la censura que puede favorecer pues, a un partido político, a una persona en particular, etcétera, etcétera, ¿no? Que pueda utilizar esa sana censura de forma errónea también, ¿no? En la página 361 tenemos, de hecho, un pequeño artículo que leer. Hay que desconfiar de los que ofrecen soluciones fáciles. Quien deduzca que detrás de toda expresión de un juicio moral se esconde una pseudo-indignación injustificada, puede hacer oídos sordos a los casos en que una persona o grupo formula quejas legítimas. Y quien acepta con actitud acrítica todos los tweets en los que una persona muestra indignación moral, olvida que una de las tretas más antiguas del manual de la evolución es ocultar los propios intereses egoístas tras un velo de vocabulario moral sublime. O sea que ahí está la respuesta a todo lo que estamos debatiendo. Es decir, ni un extremo ni otro. Es decir, ni dar pábulo a todas las quejas morales que corren por ahí, ni dar tampoco oído sordo a todas las quejas morales, porque alguna sí que es cierta y alguna sí que merece ser escuchada, ¿no? Y merece ser atendida, ¿no? 372, 373, de cómo es frágil la ideología e identidad de una persona y de cómo la identidad colectiva impide nuestros puntos de conexión moral universal. Claro, aquí en la página 372, 373 deja muy claro que a veces, digamos, la ideología es muy frágil, ¿no? Es muy frágil y se puede desmontar con mucha facilidad, ¿no? Con mucha facilidad. Y la identidad de una persona también es frágil, ¿no? Y la identidad colectiva, a veces, impide que nuestros puntos de conexión moral universal, que las hay entre sociedades, es decir, tú puedes decir que entre un indio de la India y entre un francés de Francia hay una diferencia abismal, cultural, etcétera. Pero no es verdad del todo, porque lo que nos puede unir, por ejemplo, estoy seguro que un indio de la India, de religión hinduista, y un cristiano de Francia, de un pueblo perdido de la Francia más profunda, ante un acontecimiento, por ejemplo, como que ven un bebé que se va a tirar de un balcón, porque por un descuido de los padres se ha encaramado al balcón, un bebé de 2 años o lo que sea, ambos correrían a intentar salvar el bebé. Fuera del color de piel que fuera, o fuera de la religión que fuera, y fuera tal. Ambos correrían a intentar salvar ese bebé. Hay una conexión ahí universal que todos los hombres tenemos, ¿no? De empatía hacia otros hombres. Por ejemplo. Así que muchas veces nuestras identidades culturales y nuestras identidades individuales ocultan el bosque, ¿no? Este árbol grande oculta el bosque que hay detrás, que es inmenso, que es la conexión universal que tenemos
todos los hombres con todos los hombres, que tenemos una cosa en común, que es la autoconciencia y las empatías de esta que generan de forma natural entre los hombres, que muchas veces pues está separada y está compartimentada por culpa de las religiones, etcétera, etcétera, pero que en realidad subyace, está ahí, detrás, ¿no? Solo hay que apartar un árbol para verlo, ¿no? 377, de cómo la mayoría de la gente es ignorante, inocente en temas políticos, abstractos, importantes, y ven bien los suyos y mal los de siempre. Bueno, la inocencia política de la mayoría de las personas que no se dedican a esto, ¿no? Y que no están todo el día observando la política con detenimiento. Es decir, de pensar que los tuyos son muy buenos y todo lo que dicen es verdad, y pensar que los otros son muy malos y todo lo que dicen es mentira, ¿no? Cuando en realidad pues no es así. Los tuyos también fallan, igual que los otros, hay corruptos en todos los bandos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero la tendencia a ocultar o a digamos, de un plumazo, ¿no? Solucionar temas en el bar, que son muy complejos y que habría que debatir largo y tendido, ¿no? 379. En lo político la gente se vuelve irracional e infantil, y hay separación de que un voto tampoco es, y hay la sensación de que un voto tampoco es para tanto y que un voto no va a cambiar nada, ¿no? Y sí que cambian, ¿no? O sea, un voto es muy importante, si tú dejas de votar es muy importante, si votas es muy importante, etcétera, etcétera, y hay que, por lo tanto, habría que analizar muy bien dónde vas a dar ese voto o si no vas a darlo a nadie, por qué lo haces, ¿no? Y no de una forma frívola, son todos iguales, pues yo no voy. Vale. 379, 382, página 382, la diferencia entre... claro, la cámara cognitiva, el fanatismo, la burbuja solo es intelectual, sí, claro. Que en la página 382 explica muy bien como que hay diferencias entre una burbuja ideológica, que es posible debatiendo sacarlo de ahí, y luego las cámaras cognitivas, que son como cámaras de un banco, ¿no? Reforzadas, ¿no? Por puertas blindadas, que es muy difícil. O sea, el fanático religioso o el fanático político, no pierdas mucho el tiempo con él, porque va a ser muy complicado, porque ya está. Todos tus argumentos los va a ver como un arma arrojadiza que tú estás lanzando sobre él, no como para una reflexión. En la página 382, la diferencia entre 387, de cómo problemas morales siempre existió, costumbres de la economía mandan, justifican. Bueno, de los problemas morales de siempre, digamos, han existido. Y de cómo, bueno, esas páginas, la 387 y 389, justifican los privilegios, etcétera, de la economía manda, bueno, en fin. Que al final la economía sigue siendo lo más importante. Que al final, digamos, justificar los privilegios siempre ha sido una constante, y que es muy importante cualquier movimiento que intente romper ese tipo de dinámicas, y que no hay que despreciarlas, pero sin entrar en el histerismo y en la locura que estamos entrando actualmente, que hay un exceso de moral, un exceso de sensibilidad, un exceso de todo, que hace que se distorsione la verdadera lucha, que al final siempre es contra los privilegios injustificados, y que la economía no pueda con todos los problemas morales y éticos también, ¿no? Esa es la gran lucha, que no podemos renunciar a ella y no podemos ocultarla, y no podemos dejar que un histerismo se convierta en una enfermedad autoinmune y se acabe cargando el único sitio del mundo, que yo diría que seguimos siendo el faro del mundo occidente en muchos aspectos, donde se puede y donde se cocinan las ideas de libertad y las ideas que hacen que el hombre pueda vivir una vida más plena, en definitiva, y más sana, ¿no? Así que, en definitiva, invito a todo el mundo a leer este libro, que es un libro que te hace reflexionar muchísimo, que tiene unos puntos perfectos, muy buenos. Espero que con este pequeño resumen os haya gustado y os haya servido para ver lo bueno que es el libro. Yo, por mi parte, me despido aquí. Como siempre os digo, cuidaros mucho y nos vemos en un próximo podcast. A disfrutar ese libro, comprarlo, y si no, disfrutar de mi resumen, que también creo que es un buen resumen que os hace ver muchos puntos. Hay muchos puntos para reflexionar sobre lo que he hecho. Igual me atrevo a hacer unos shorts, mira, mis primeros shorts de este libro, porque de verdad que tiene unos puntos para el debate, además muy actuales. Habla del wokismo, habla de cosas que están muy ahora en boga en internet y en todas partes, ¿no? Venga, lo dicho, un saludo a todos, no me enrollo más, y chao, chao, hasta la próxima.